Un pañuelo raído, manchado de tierra y lágrimas, puede esconder más que el sudor de un viaje. Puede guardar un apellido prohibido, una promesa rota y la llave de una verdad capaz de incendiar un pueblo entero. Nadie en San Casto lo sabía aquella tarde, cuando dos niños, con la piel ardida por el sol y el estómago vacío, fueron abandonados, o eso creían, en medio del camino. Papá nos dejó en medio del camino. Tenemos mucha hambre, murmuró el pequeño, y la mujer de sombrero ancho y mirada firme, una granjera que ya había perdido demasiado, les dijo sin titubear: «Suban a mi caballo». El polvo se alzaba detrás de ellos como un telón que se cerraba sobre un acto vergonzoso. El niño, Mateo, apretaba los labios para no llorar. La niña, Alma, sostenía contra el pecho un envoltorio de tela que había salvado de la alforja antes de que su padre se alejara al galope. La granjera, Elena Vergara, llevaba las riendas con una mano y con la otra sujetaba a los pequeños, temiendo que el cansancio los hiciera resbalar. Su caballo, Rayo, avanzaba con brío, pero ella sentía el peso de un presentimiento clavado en la nuca. Esos niños no habían llegado por casualidad. Cuando alcanzaron la cerca de madera que marcaba el inicio de la hacienda, la soledad, el sol ya quemaba menos, pero el aire seguía caliente, olía a heno y a viejas deudas. Elena desmontó, alzó a la niña primero y luego al muchacho. Eran huesos envueltos en ropa demasiado grande. En el alero de la casa principal, un perro viejo levantó apenas la cabeza, reconociendo el paso de su dueña y ladrando suavemente a los extraños. Tomás, el capataz, apareció con su camisa sudada y un gesto de sorpresa mezclado con desaprobación. «¿Y esto?», dijo, arrugando la frente. «No somos hospicio, Elena». «Son niños, Tomás», respondió ella, sin apartar la vista de los pequeños. «Y están hambrientos. Prepara agua y dile a María que caliente el guiso de la mañana». Tomás chasqueó la lengua pero obedeció. Sabía que discutir con Elena era como discutir con una tormenta. No la detienes, solo te mojas más. Los niños se sentaron en la mesa grande de la cocina, ante un cuenco de frijoles y pan duro que para ellos fue un banquete. Mientras comían, Elena los observaba. Cada gesto, cada palabra susurrada entre mordiscos apresurados. «¿Cómo se llamaba su papá?», preguntó al fin, tentando el terreno. Mateo miró a su hermana. Alma bajó la vista al mantel. «Se llama Julián. Julián Rivas», se animó el niño. «Dijo que volvería. Pero pasó tanto tiempo». Elena sintió un sobresalto que disimuló con un sorbo de agua. Ese apellido, Rivas, resonó como un eco en el granero vacío de su memoria. Lo había escuchado años atrás, en boca de su difunto marido, Abelardo, un socio, un vecino, un adversario en el juego de cartas. No recordaba bien, o quizá no quería recordar. Aún así, decidió no mostrar sus cartas. «¿Hacia dónde fue?», insistió. «Hacia el oeste», respondió Alma, casi sin voz. «Dijo que había hombres siguiéndonos, que si nos quedábamos quietos, nadie nos haría daño». «Esperen aquí, yo regreso», dijo. Pero el sol bajó y no volvió. Elena sintió en el estómago la vieja rabia contra los hombres que prometen y no cumplen. Pero había algo más. El paquete que Alma no soltaba era tan firme como sus dedos. Con delicadeza, se agachó y le tocó la mano. «¿Eso es tuyo?». «Es de los dos. Papá dijo que lo cuidáramos más que a nuestras vidas». Mateo lo apretó con más fuerza. La tela parecía cosida a su piel. Elena sonrió, un gesto tranquilo para no asustarlos. «Pueden dormir en la habitación junto a la despensa. Cuando hayan descansado, me muestran lo que hay dentro. Solo si confían en mí». Los niños se miraron otra vez. Esa noche, mientras la luna subía sobre los álamos al fondo del corral, Elena se sentó en el pórtico con una taza de café negro y la escopeta apoyada en la pared. Tomás rondaba inquieto. «No me gusta, Elena», murmuró. «Dos críos perdidos no son casualidad, y si su padre los soltó por algo fue. No quiero problemas». «Los problemas ya estaban aquí antes de que ellos llegaran», le cortó ella. «Duerme con un ojo abierto, Tomás. Si alguien viene preguntando por niños, quiero saberlo antes de que toquen la puerta».
El silencio de la llanura se quebró solo por el canto de grillos y el resoplar del ganado. Adentro, los niños, acostados en camas limpias, luchaban con sueños inquietos. Alma se despertó sobresaltada, creyendo escuchar los cascos del caballo de su padre. Solo era el viento. Se acercó al pequeño baúl donde había guardado el paquete. Dudó. Y entonces, sin más, abrió la ventana que daba al patio e hizo un gesto. Elena, que montaba guardia desde el porche, vio la silueta menuda y comprendió que había llegado la hora de que desataran el secreto. En la cocina, con una lámpara de aceite parpadeando, Alma colocó el envoltorio sobre la mesa. Mateo estaba junto a ella, serio como un adulto. Elena removió la tela con cuidado. Dentro había un pañuelo con un bordado antiguo, un águila sobre un pozo, una medalla partida por la mitad y un sobre amarillento. La medalla le hizo perder el aliento. Elena sacó su propio collar, oculto bajo la blusa. Era la otra mitad del mismo círculo. Había pasado años sin quitarse esa pieza inútil, regalo de su hermana Sara, la que desapareció a los 17 años con un arriero de palabras dulces, para que siempre encontremos el camino de vuelta, le había dicho en un susurro. Elena apretó la mitad en su mano y casi le dolió el alma. ¿Quién les dio esto?, preguntó, esforzándose por no temblar. Papá, dijo que era de nuestra verdadera familia, contestó Mateo. Dijo que si algo le pasaba, buscáramos a una mujer llamada... Tomó el sobre, le dio la vuelta. Aquí. Elena Vergara. El mundo se le vino encima sin aviso. El sobre llevaba su nombre con letra insegura. Lo abrió con una lentitud reverente, como si tocara un documento sagrado. La tinta estaba corrida, pero alcanzó a leer: Elena, si esta carta llega a tus manos, significa que fallé. Los niños no llevan mi sangre, son de Sara. La encontré moribunda hace 8 años, en un camino como este, con un bebé al pecho y otro que todavía no sabía hablar. Los tomé porque ella me lo pidió, porque dijo tu nombre con su último aliento. Nunca pude hallarte. Ahora nos persiguen por algo que era suyo, y ahora les pertenece a ellos. El título del Pozo del Águila. Está cosido en el pañuelo. Protégelos. Julián. Elena se dejó caer en la silla. El Pozo del Águila era la única fuente de agua limpia en 20 leguas a la redonda, disputada por hacendados codiciosos y colonos desesperados. Su difunto marido casi perdió la hacienda por intentar comprar esos derechos. Al final, la escritura nunca apareció. Abelardo murió pensando que alguien la había robado. Y ahora, cosido en un pañuelo que llevaba un águila bordada, estaba el título que podía salvar o condenar a media región. Alma, con los ojos abiertos como platos, preguntó: ¿Eres tú nuestra tía? Elena no lloró. Number había pasado años secando lágrimas en la penumbra. En cambio, se levantó lenta, rodeó la mesa y abrazó a los 2 pequeños, uno a cada lado, como si fueran piezas perdidas de un mismo corazón. Sí, susurró, con la voz ronca. Sí, lo soy. El silencio que siguió estuvo lleno de eco, de memorias, de promesas nuevas, pero la paz duró lo que tarda un caballo en relinchar al sentir pasos extraños. Rayo, inquieto en el corral, anunció lo que Elena ya presentía. Alguien se acercaba. Apagó la lámpara, hizo una seña a los niños para que se escondieran bajo la mesa y tomó la escopeta. Tomás apareció en la puerta, con el revólver al cinto. 3 jinetes vienen por el camino, dijo en un susurro tenso, y no traen cara de pedir agua. Elena respiró hondo. El nombre que le vino a la mente fue el de Ernesto Ocampo, el gran terrateniente que desde hacía años buscaba expandir sus tierras hacia el oeste, donde se rumoraba que había un pozo milagroso. O tal vez fueran los hombres de Gaitán, el prestamista que había acosado a Abelardo hasta el borde de la ruina. De cualquier modo, los niños eran monedas vivas en un juego envenenado. «Hazlos esperar en la cerca», ordenó. «Diles que está tarde, que mañana los atenderé». «No escuchan razones», replicó Tomás. «Son de los que hablan con las manos». Elena apretó los labios. Se ajustó el sombrero, cargó la escopeta y salió al patio iluminado por la luna. Los jinetes detuvieron sus monturas a 3 palmos de la cerca.
El que iba al frente tenía una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Buenas noches, señora Vergara», saludó con voz casi amable. «¿Ha visto pasar a un hombre con 2 críos?» «Buenas noches», replicó ella. «En mis tierras no pasa nadie sin que yo lo sepa. Y a esta hora, menos». «¿Quién pregunta?» «Amigos del tal Julián Rivas». El hombre bajó un poco la barbilla. «Nos dijo que los niños se perdieron camino al pueblo. Venimos a ayudarlos». Elena percibió la mentira como se percibe un olor rancio. Dio un paso al frente. «Si los buscan, es porque los dejaron. Y si los dejaron, es porque no los querían. En cualquiera de los casos, no son sus asuntos. Buenas noches». El segundo jinete, impaciente, estiró la mano hacia la funda del arma. Elena subió la escopeta apenas 1 centímetro. «Dispara y te quedas sin agua», dijo en un tono bajo que heló el aire. «Porque la única que queda cerca es la mía, y te juro por mis muertos que no tomarás ni una gota». Hubo un silencio denso. El líder levantó la mano, deteniendo a su compañero. «No queremos problemas, señora. Solo buscamos asegurar que esos pequeños estén bien». «Y lo están», mintió con firmeza. «Vuelvan al amanecer. Si hay algo que hablar, se hablará con luz». Los hombres intercambiaron miradas. Luego giraron los caballos. Se alejaron sin apuro, dejando el sonido de cascos como una amenaza suspendida. Elena exhaló, sintiendo el corazón golpearle el pecho. «Nos darán una noche, al menos», dijo Tomás. «¿Qué piensa hacer?» «Esconder a los niños y encontrar a Julián antes que ellos. Si vive sabrá quién más conoce este secreto. Si murió, entonces debemos leer hasta la última puntada de ese pañuelo». Regresó a la cocina. Los niños habían escuchado todo. Mateo temblaba. Alma apretaba los dientes para no llorar. «No vamos a entregarlos», dijo Elena con suavidad. «Son mi sangre, aunque no lo supiera. Pero necesito saber toda la verdad. ¿Alguna otra cosa que su papá les haya dicho? ¿Algo que no entiendo aún?» Mateo se frotó los ojos. «Solo que si nos encontrábamos con una mujer de sombrero con una pluma blanca, confiáramos en ella. Tú tienes esa pluma». Elena llevó la mano al ala del sombrero. «Sí, una pluma de garza blanca. Un detalle que Abelardo odiaba y que ella insistía en llevar. Julián los había preparado para hallarla. Entonces, no era abandono. Era estrategia». «Descansen», ordenó. «Mañana al alba, Tomás los llevará al viejo sótano del granero. Nadie sabe de él más que nosotros. Yo iré tras Julián». «Voy contigo», dijo Tomás, terco. «Number, si algo sale mal, alguien debe quedarse para defender la casa. Además, ellos te obedecerán. Eres menos...» Sonrió con ironía, cansada. «Menos impulsivo que yo». Tomás refunfuñó, pero aceptó. Elena pasó la noche sin cerrar los ojos. Pensó en Sara, en su risa ligera, en su desaparición. Pensó en Abelardo, en los silencios que compartieron cuando la lluvia no llegaba. Pensó en Julián Rivas, un desconocido que había cargado con hijos ajenos por lealtad a una mujer moribunda. Y sobre todo, pensó en el Pozo del Águila, aquel pedazo de tierra que ahora era un campo minado. El alba llegó pálida, como si el sol tuviera miedo. Elena ensilló a Rayo, tomó una cantimplora y partió sola hacia el oeste, siguiendo las huellas más recientes que pudo distinguir. En el camino, se topó con una carreta volcada y restos de una hoguera apagada. Había señales de lucha, pero no sangre. Encontró un sombrero roto, un pedazo de manta, y junto a una roca, una huella de bota marcada con un clavo cruzado. Recordó algo. Cuando Abelardo vendía ganado, mencionó a un tal Clavo Cruzado que trabajaba para Ocampo. Si ese hombre estaba aquí, las cosas se complicaban. Siguió el rastro hasta una quebrada. Allí, entre matorrales, oyó un gemido. Desmontó, con el arma lista. Un cuerpo yacía medio oculto. Al acercarse, reconoció la barba rala, los ojos febriles, la camisa desgarrada. Julián Rivas. ¡Julián! Se agachó, revisando sus heridas. No parecían mortales, pero lo habían golpeado duro. «Soy Elena. Elena Vergara». El hombre abrió los ojos como si despertara de un mal sueño. «Te encontré», balbuceó. «¿Los niños están?» «Sí.
Conmigo. A salvo por ahora. Julián intentó incorporarse, pero se desplomó. Elena le dio agua y se quedó en silencio hasta que el hombre reunió fuerzas. Ocampo, susurró. Su gente lo supo. Supieron del título. Gaitán quiere el papel para cobrar una deuda vieja de Abelardo, y Ocampo lo quiere para doblar el mapa a su antojo. Yo pensé que podía despistarlos, pero me siguieron. Dividí la ruta. Dejé a los niños donde creí que te encontrarías con ellos. Pero ellos llegaron antes. No todos, replicó Elena. A anochecida se fueron, pero volverán. Tenemos este día para movernos. ¿Cuántos saben del pañuelo? Clavo cruzado, y un hombre que le llaman cara de gato. No sé más. Ocampo sospecha, pero no ha visto el papel. Gaitán sí, o al menos vio el borde del sello. Por eso envió a sus sabuesos. Elena tragó saliva. Cara de gato pertenecía a Gaitán, famoso por su habilidad para infiltrarse en casas como si fuera humo. Si ese hombre rondaba, la hacienda no era segura. Tenemos que trasladarlos. Mi sótano no aguantaría un registro serio. No al pueblo, dijo Julián dolorido. Allí tienen ojos. Lleva a los niños al pozo antes que ellos. ¿Y dónde está exactamente? Abelardo nunca lo supo y yo tampoco. Julián sonrió con un hilo de voz. La mitad de la medalla que tienes. Cuando la juntes con la de los niños, verás la marca que sigue la estrella de la tarde. 2 días de camino hacia las colinas de San Aurelio. Allí, un algarrobo seco. Debajo, está la llave del brocal. Elena le sostuvo el rostro. Vendrás conmigo. Soy un lastre, gruñó él. Apenas puedo montar. Llévate a los niños. Yo me esconderé en la cabaña vieja de los Torres. Si sobrevivo, nos vemos en 3 días donde el río hace curva y el sauce se inclina. Si no, tosió. Si no, que Dios te guíe. Elena dudó. No le gustaba dejar cabos sueltos, pero entendió que arrastrar a un herido sería poner en peligro a todos. Le dejó un frasco de tintura, un trozo de pan, su segunda pistola. «No mueras», ordenó tajante. «No estoy dispuesta a enterrar a otro por culpa de un pozo». Regresó al galope, el tiempo empujándola por la espalda. Cuando llegó, el sol ya estaba alto, y desde la loma vio una carreta deteniéndose frente a su casa. Un hombre bajó, delgado, traje oscuro, sombrero fino. Gaitán en persona. Junto a él, cara de gato, con esa sonrisa de dientes torcidos. Maldijo entre dientes. Se deslizó por detrás de los corrales. Entró al granero sin hacer ruido. «Tomás», susurró. «Nos vamos ahora. Saca a los niños por la puerta trasera, hacia el arroyo. Rendezvous en el olivar». Tomás asintió. Los niños ya estaban listos, como si comprendieran que la vida de ahora en adelante sería puro movimiento. Alma cargaba el pañuelo y la medalla. Mateo, una cantimplora y un pequeño cuchillo que Julián le había dado por si acaso. Los ojos del niño tenían una determinación recién nacida. «Si nos separan», dijo Elena, «recuerden, sigan al sol de la tarde. No hablen con nadie. No confíen en hombres con botas negras». «¿Y tú?», preguntó Alma temblando. «Yo distraeré a los señores de traje. Soy buena para hablar y para mentir cuando toca». Tomás salió con los niños por la sombra del establo. Elena, con las manos limpias y la escopeta escondida bajo el mantel de la mesa, entró por la puerta principal como si acabara de despertarse de una siesta. «Señor Gaitán», saludó, exagerando la cordialidad. «Qué honor que visite esta casa sin anunciarse. ¿Viene a cobrarme un préstamo que no tengo?» Gaitán sonrió con los labios, no con los ojos. «Vengo a hacerle una oferta, señora Vergara. Sé que tiene algo que me interesa, y usted necesita protección. En estos tiempos el agua vale más que la palabra». «En esta casa la palabra todavía vale», replicó ella. «¿Qué busca?» «Un simple papel. Un título viejo, quizá inútil, cosido en un trapo sucio que no tiene por qué estar en manos de 2 criaturas». Cara de gato, detrás de él, olfateaba como un perro. Elena contuvo el gesto de fastidio. «Aquí no hay criaturas más que un perro viejo y un capataz gruñón», mintió. «Si me permite, el sol calienta demasiado para charlas largas». Cara de gato se movió hacia la escalera. «¿Le molesta si echo un vistazo? Los chismes del pueblo dicen que recogió a un par de huérfanos».
Los chismes del pueblo también decían que su madre se escapó con un cirquero y miren, aquí está usted, sin circo, le espetó Elena. El hombre rió, pero sus ojos brillaron con un filo peligroso. Gaitán levantó la mano. No queremos faltarle el respeto, Elena. Sea razonable. Los niños no son suyos. Nosotros podemos encontrarles un lugar. Ya lo tienen, replicó ella. Esta es su casa, por sangre y por derecho. ¿O cree que voy a ceder a amenazas de oficina? La tensión se cortaba como cuerda vieja. El perro gruñó. En el patio, una gallina cacareó de pronto, asustada. Cara de Gato arqueó una ceja. Había oído pasos lejanos. Elena lo supo. Tenía segundos. Váyanse, dijo, bajando la voz hasta hacerla cuchillo. O haré que se arrepientan de haber puesto un pie en esta tierra. ¿Con qué? Se burló Cara de Gato. ¿Con palabras? La escopeta apareció como por arte de magia. Elena no apuntó a los hombres, sino a un farol de queroseno colgado del techo. Disparó. El vidrio estalló. El aceite se derramó sobre la mesa y una llamarada se elevó, iluminando la cocina con un rugido. El humo llenó la sala en segundos. ¡Maldita loca!, gritó Gaitán cubriéndose el rostro. ¡Fuera de mi casa!, vociferó Elena, aprovechando el caos. Golpeó a Cara de Gato con la culata de la escopeta y lo hizo tropezar contra la pared. Luego saltó por la ventana hacia el patio, rodó sobre la tierra y corrió hacia el corral. El incendio no prendería toda la casa, lo sabía. Había rociado agua en lugares clave la noche anterior. Pero el susto les daría tiempo. Se lanzó hacia el olivar, donde Tomás debía esperar con los niños. Llegó jadeando y encontró el lugar vacío. Rayo relinchó a lo lejos. Una figura cruzó entre los árboles. Tomás, a caballo, con Alma delante, y Mateo agarrado a su cinturón. ¡Aquí!, gritó él. ¡Nos vieron! Uno de los hombres de Ocampo rodeó por el arroyo. Elena montó de un salto. Las balas silbaron entre las hojas. Un grito, no supo de quién, se perdió en el campo. Cabalgaron hacia el norte, buscando la colina más empinada. Elena se volvió a mirar. 2 jinetes los seguían a distancia, tirando sin mucha precisión. Las horas siguientes fueron un torbellino de polvo, sudor y miedo. Se detuvieron solo cuando el sol comenzó a caer, escondiéndose tras un paredón de piedra. Tomás respiraba como un toro cansado. Los niños, exhaustos, se acurrucaron contra la roca. «No podremos mantener este ritmo», dijo Tomás. «Los caballos necesitan agua. Nosotros también». Elena buscó en el cielo la primera estrella de la tarde. La vio parpadear sobre el horizonte, justo encima de un viejo algarrobo que asomaba su copa seca por encima de una loma. «Allí», susurró. «Si la mitad de la medalla no miente, ese árbol es nuestro próximo paso». Tomás frunció el ceño. «¿Qué medalla?» «Luego te explico. Ahora, traigan el pañuelo». Alma lo extendió. Elena sacó su propia mitad de medalla. La unió con la de los niños. El círculo se cerró, y en el metal se reveló un dibujo apenas visible. Una línea que nacía de un símbolo de estrella y terminaba en un punto donde un árbol reseco se perfilaba. Debajo, un pequeño trazo en forma de llave. «Bajo esas raíces hay algo», dijo Elena, «y temo que no seremos los únicos en verlo». Mateo, con los ojos enormes, susurró. «Tía, ¿vamos a vivir siempre huyendo?» Elena le sostuvo el rostro entre las manos. «Number, vamos a correr solo hasta encontrar el lugar que es nuestro. Y cuando lo tengamos, nadie nos moverá. Lo juro». El viento cambió. Trajo consigo el rumor de cascos lejanos. La noche caía, y con ella, la promesa de otra batalla. Elena apretó la medalla en el puño, sintiendo que el metal caliente le quemaba la piel como un juramento. «Ahora callen», ordenó. «Nos movemos con la sombra. Si nos encuentran antes de llegar al algarrobo, todo habrá sido en vano». Tomás asintió. Los niños tragaron saliva. El último rayo de sol se escondió, y el mundo se volvió azul y plateado. Rayo avanzó con paso seguro, como si también conociera el camino. Atrás, a lo lejos, un aullido de coyote se mezcló con el eco de una carcajada humana. Gaitán no se rendiría, Ocampo menos. Y en algún lugar, Julián, herido, esperaba no morir solo.
Elena levantó la vista hacia el cielo estrellado. Recordó el rostro de Sara, su voz susurrando promesas, y se permitió una sola lágrima, breve, obstinada, que rodó hasta su mandíbula y cayó sobre el pañuelo en sus manos. Luego, respiró hondo y apretó los dientes. La noche del algarrobo apenas comenzaba. Terminé la parte 1. Avísame cuando quieras la parte 2. Você dice, continue con la parte 2. O chat GPT disse. Pensou por 22 segundos. Parte 2. La noche del algarrobo y el agua que cambió todos los nombres. La luna parecía colgada de un hilo cuando Elena, Tomás y los niños alcanzaron la loma del algarrobo seco. El árbol se erguía como un centinela cansado, con ramas retorcidas que parecían manos señalando secretos. El viento soplaba tibio, trayendo un olor a tierra vieja y a peligro cercano. Elena desmontó primero, ayudó a Alma y a Mateo a bajar, y dejó que Rayo respirara hondo antes de atarlo a una roca. Tomás, siempre vigilante, recorrió con la mirada el horizonte azul oscuro. «No veo luces», susurró, «pero eso no significa que no haya ojos». Elena asintió. Extendió el pañuelo sobre una piedra, unió las dos mitades de la medalla y dejó que el pequeño relieve marcara el punto exacto, justo a un costado de la raíz principal, donde la tierra mostraba una grieta antigua. Sacó su cuchillo y comenzó a cavar. Mateo, ansioso, quiso ayudar, pero ella lo detuvo con una mirada. «Vigila a tu hermana. Necesito tus ojos, no tus manos ahora». El silencio se quebraba solo por el roce del metal contra la tierra seca. Tomás murmuraba oraciones que no había dicho en años, mientras pateaba piedras para simular que buscaban otro rumbo. Tras varios minutos el cuchillo chocó con algo duro, madera o metal. Elena limpió con los dedos y descubrió una cajita oxidada, pequeña, apenas más grande que un pan de viaje. La sacó con cuidado. Llevaba un sello, el águila y el pozo. «Aquí está», dijo, el corazón golpeándole en el pecho, «y reza para que no sea una trampa». La caja tenía una cerradura minúscula, y la mitad de la medalla encajaba como si hubiese sido hecha para eso. Al girarla, un chasquido seco cortó el aire. Dentro, envuelto en aceite, había un papel doblado y una llave de hierro con dientes extraños. Elena extendió el documento bajo la luz temblorosa de la luna. Las letras eran claras, aunque el tiempo las había amarilleado. «Es la escritura», murmuró. «Término del Pozo del Águila. Propiedad de Sara Vergara y descendencia directa». Tragó saliva. «Sara, tú lo guardaste para tus hijos». Miró a Alma y a Mateo. «Es de ustedes, pero también mío. Somos la misma sangre». Mateo dio un paso al frente. «Si lo es, ¿por qué todos quieren robárnoslo?» Elena dobló el documento con cuidado, lo metió en su blusa y guardó la llave. «Porque el agua manda más que un apellido, y porque la gente sin sed suele vender el agua de los demás como si fuera suya». El crujido de una rama los congeló. Tomás giró, mano en el revólver. Elena, con la escopeta lista, se agachó. De entre los matorrales surgió una sombra. Alma ahogó un grito. Era una silueta encorvada, con sombrero roto. Julián, pálido como la sal. «No podía quedarme», balbuceó. «Me siguieron hasta la cabaña. No directamente, pero los oí hablar. Cara de gato sabe del algarrobo. Gaitán lo envió a oler madera vieja y raíces podridas. Tienen un rastreador. Vendrán en menos de una hora». Tomás chisporroteó una maldición entre dientes. «Entonces hay que movernos». «¿A dónde?» Elena elevó la llave, que brilló apenas con la luz. «Al pozo. Si llegamos y abrimos el brocal, no podrán negarnos lo que ya estará corriendo. Y si ellos llegan después, beberán bajo nuestras condiciones». Julián se dejó caer al lado de una roca. Respiraba con dificultad. «No puedo montar mucho, pero los seguiré. Puedo cubrir su retaguardia, hacer ruido hacia otra dirección». Elena lo miró. Viéndolo así, destrozado pero con la mirada firme, comprendió que su orgullo podía costarles la vida. «Te quedas conmigo», ordenó. «No me interesa que juegues al héroe solo. Tomás, tú llevarás a los niños por el sendero de las piedras blancas. Yo bordearé el barranco con Julián.
Nos encontramos en el sauce caído, antes de llegar a San Aurelio. Si no llegamos en 2 horas, sigan sin nosotros. No paren por nada. Tomás abrió la boca para protestar, pero la cerró. Los niños no se movieron hasta que Elena los abrazó. Un segundo largo, caliente. El tipo de abrazo que intenta decir lo que las palabras no alcanzan. No olviden, susurró. Si escuchan cascos, no miren atrás. Corren. Si es mi voz la que los llama, la reconocerán. Si no, sigan. Mateo tragó el miedo con un gesto digno. Alma apretó el pañuelo contra el pecho. Partieron en silencio, sombra sobre la sombra, perseguidos por un peligro que se acercaba con el ritmo de cascos en la distancia. Elena ayudó a Julián a montar a Rayo. Montó detrás, manejando las riendas. Avanzaron por el borde del barranco, donde las rocas hacían eco de cada paso. El sudor le corría por la sien, y los músculos de los brazos ardían. A media hora de marcha, un silbido cortó la noche. Un silbido que ella conocía, el de Tomás para avisar «alto». Se detuvo. Escuchó. Otra vez, pero más corto. Señal de peligro. Elena pegó el cuerpo a la montura. «Nos descubrieron», dijo. El eco de un disparo confirmó su temor. No les habían apuntado a ellos. Estaba lejos, pero era un aviso. Julián se enderezó con un esfuerzo brutal. «Debí quedarme», gruñó. «Cállate y agárrate», le cortó ella. Se dirigieron al sauce caído. Allí encontraron a Tomás, con los caballos jadeando y los niños escondidos detrás de él. Tenía la camisa manchada de polvo y un ojo hinchado. Nos vieron de lejos, pero no nos siguieron directo. «Creo que piensan que los niños siguen contigo», dijo, con la respiración entrecortada. «Pero hay algo más». Elena lo miró y sintió un escalofrío. Tomás bajó la mirada, como si de pronto la tierra fuera interesante. «Antes de que llegaran me encontré con un mensajero de Gaitán. Me ofreció dinero, Elena. Doble la deuda del difunto Abelardo, todo perdonado», dijo. «Hace meses que le paso cosas pequeñas, comentarios, nada que dañara. Hoy quiso que les diera humo, que retrasara su partida. Lo mandé al diablo. Pero se mordió el labio. Ahora entiendo que yo mismo abrí la puerta para que supieran demasiado». Elena sintió que la sangre le golpeaba el oído. El mundo se apretó en un segundo. «¿Nos vendiste?», preguntó con la voz helada. «Fui un cobarde, sí». Tomás alzó la mirada, llena de vergüenza. «Creí que solo era proteger la hacienda, que no iba a hacer daño. Pero cuando vi a esos niños, Elena, cuando vi que eran de Sara», se le quebró la voz. «Yo estuve enamorado de tu hermana, tú lo sabes. No pude traicionarla otra vez. Hoy les di un rodeo falso a los hombres de Gaitán. Me seguirán a mí si puedo atraerlos. Déjenme limpiar mi nombre». Elena guardó silencio un segundo que pareció interminable. Podía sentir a Julián tensarse detrás y a los niños hacerse pequeños. La noche envolvía todo, como una capa que sofocaba. «Redímelo con actos, no con palabras», dijo al fin. «Llévatelos por el sendero de las piedras grises, no el de las blancas. Si tú te ofreces como cebo, Cara de Gato te seguirá a ti. Pero escucha bien, si los abandonas, te encontraré donde te escondas». Tomás asintió, tragando la culpa. Miró a los niños. «Los llevaré como si fueran míos», prometió. Elena lo vio desaparecer entre los arbustos con Alma y Mateo pegados a su espalda. Julián gimió al mover la pierna. «¿Confiamos en él?» «No tengo opción», respondió ella. «Y hoy, él tampoco». Reemprendieron la marcha. El terreno empezó a cambiar. La tierra se volvió más suelta, el aire más fresco. Una corriente subterránea murmuraba algo que solo un oído desesperado podía escuchar. A lo lejos, como un milagro gris, apareció el algarrobo muerto, y más allá, la silueta baja de un brocal oculto entre rocas. El pozo del Águila no era un pozo común. Estaba cubierto por una losa de hierro con un relieve gastado. Elena bajó de un salto, ayudó a Julián y palpó la superficie. La llave encajó en un hueco lateral. Giró. Un crujido profundo retumbó y la losa se levantó apenas, lo suficiente para permitir que un olor húmedo escapara, fresco como la madrugada. El sonido del agua bajo tierra era un susurro de vida. Elena amarró una cuerda al borde y descendió unos pasos,
sintiendo el frío en la cara. La lámpara de aceite iluminó una galería estrecha. El pozo no era solo un agujero vertical, era un túnel que conducía a una cisterna natural, alimentada por una vena subterránea. Si abrían el paso correcto, el agua emergería a la superficie, fluiría hacia las acequias antiguas. Sara era más lista que todos nosotros, murmuró. No solo guardó el papel, escondió el agua misma para que nadie pudiera usarla sin el permiso de su sangre. Julián se apoyó en la piedra, sudando. Abelardo, dijo con voz débil, no murió por azar. Gaitán lo apretó para conseguir el título. Abelardo sabía de la existencia del pozo, pero no el lugar exacto. Yo se lo iba a revelar cuando... Cerró los ojos. Cuando vi que quería hipotecar hasta el apellido para salvar la hacienda. Sara me pidió que guardara el secreto. Fue su última voluntad. Y ahora, si fallamos, el sacrificio de ambos se va al vacío. Elena sintió una punzada de enojo y dolor. Abelardo no había sido un santo, pero tampoco un demonio. Había sido un hombre cansado, tentado por la desesperación. Lo que Julián decía cambiaba la forma en que recordaba su matrimonio. Apretó el puño. Ese era el giro que la mordía. No solo Ocampo y Gaitán habían traicionado, también los que amaba habían tomado decisiones que la dejaron sola. Pero ahora, ahí, con el agua murmurando, podía elegir otra cosa, romper el ciclo. No venderemos el agua, declaró. La haremos correr. Que el pueblo sepa que pertenece a la sangre Vergara, sí, pero que nadie más vuelva a morir de sed por un papel. Si el agua fluye, Ocampo pierde su arma. Gaitán pierde su moneda. Se acabó el negocio. Julián intentó reír, pero fue un suspiro. Eres más temeraria que Sara. Soy más vieja, replicó, y más cansada de ver a hombres con sombrero decidir quién traga y quién escupe. Se movió por el túnel hasta encontrar un antiguo mecanismo, una palanca de hierro. Forcejeó hasta que, con un golpe, liberó una compuerta. El agua hizo un rugido sordo. Arriba, algo vibró. Al salir, vio cómo un hilo claro comenzaba a brotar por una grieta lateral, humedeciendo la tierra. Bastaría con abrir más esa salida para que el pozo renaciera como manantial. No tuvo tiempo de celebrarlo. Desde la colina, un disparo resonó. Un pedazo de roca saltó junto a su cabeza. Julián se tiró al suelo. Elena alzó la escopeta, pero no disparó. El fogonazo del tiro le había dado la dirección. Cara de Gato estaba sobre la hierba, con la sonrisa torcida, apuntando con un rifle largo. A su lado, otro hombre de sombrero ancho, clavo cruzado. Y detrás, una silueta gruesa, vestido oscuro. Ocampo. Gaitán no estaba. Tal vez había preferido quedarse a salvo, o tal vez confiaba en sus sabuesos. «El agua es mía», vociferó Ocampo sin respirar. «Esa llave, ese título, todo me pertenece. Entreguen el papel y nadie saldrá lastimado». Elena se puso de pie frente al brocal. «Las palabras no te salvarán de la sed», gritó. «El agua ya corre. Aunque nos mates, mañana todo el valle sabrá que hay vida bajo esta tierra. ¿Vas a poner guardias día y noche para impedir que beban?» Clavo Cruzado apretó el gatillo. La bala pasó rozando el sombrero de Elena. Ella respondió apuntando no al hombre, sino a la linterna que colgaba del cinturón de Cara de Gato. El disparo estalló el vidrio, y el hombre chilló, cegado por el aceite ardiente que se le esparció en la ropa. Rodó por el suelo apagando llamas, maldiciendo sin atreverse a acercarse al agua que aún no brotaba a superficie. Ocampo rugió de rabia, pero se contuvo. No quería incendiar el sitio del agua. Avanzó unos pasos. «Podemos negociar, Elena. Protejo tu hacienda, alimento a tus peones, educo a esos críos». «Tus promesas son arena», replicó ella, «y tus manos están demasiado sucias para tocar niños». Un silbido cortó el aire. Elena reconoció ese sonido. No era el de Tomás, era el de Mateo. Se volvió. Desde una roca, el niño, que debía estar lejos con Tomás, los observaba con los ojos brillantes. En su mano sostenía el pequeño cuchillo que Julián le había dado. Alma estaba detrás, temblando, pero presente. Tomás apareció luego, con la cara sangrando. Había vuelto. No los había traicionado esta vez. Los había traído de vuelta porque comprendía que esconderlos no bastaría.
El agua debía liberarse frente a todos, para que nadie pudiera negarla. «Lo siento», dijo Tomás. «Los perdí de vista un segundo. Se me escaparon. Mateo dijo que no iba a dejarte sola». Elena quiso gritarles que se escondieran, pero era tarde. Ocampo ya los había visto. Sonrió, mostrando dientes. «Perfecto. La familia reunida. Esto me ahorra trabajo». Dio un paso más, confiado. Elena notó, sin embargo, el pequeño temblor en su mano. El agua que comenzaba a brotar mojaba sus botas. Se equivocó al acercarse tanto al borde. «No te muevas», dijo Elena a los niños. «Tomás, ponte frente a ellos». Julián, apoyado en la roca, levantó la segunda pistola. Temblaba, pero apuntó firme. Clavo Cruzado iba a disparar cuando un zumbido atravesó la noche. Una cuerda de la vieja polea del brocal se soltó con fuerza y golpeó la cadera de Clavo, haciéndolo caer hacia adelante. Tropezó con Ocampo, que perdió el equilibrio y resbaló. No cayó al pozo, pero se golpeó la cabeza contra la piedra y se quedó aturdido, sentado en el barro. Cara de Gato, aún medio ciego por el aceite, disparó en dirección al sonido de Mateo. Tomás se lanzó, empujó al niño y recibió el impacto en el hombro. Cayó de rodillas. Una mueca escapó de su boca, pero resistió el alarido. «¡Corre, Mateo!», gritó con voz quebrada. Elena vio rojo un segundo, pero se obligó a pensar. No podía disparar a matar, no ese era el camino. Apuntó al rifle de Cara de Gato y lo derribó con un tiro certero. El arma saltó lejos. Julián, con fuerza de reserva, le disparó a las riendas del caballo de Clavo Cruzado. El animal se encabritó, descontrolado, y arrastró al hombre unos metros, dejándolo aturdido. Ocampo, recobrando sentido, vio cómo el agua empezaba a brotar con más fuerza. La visión de su poder escapando le deformó el rostro. Se lanzó hacia Elena, manos extendidas. Ella lo dejó acercarse un paso más. Luego giró el cuerpo, tomó impulso y lo empujó con el antebrazo. Ocampo tropezó con el borde mojado, perdió pie y cayó de espaldas al interior del pozo, chocando con la pared húmeda y resbalando hasta quedar colgado de una raíz. Gritó, no de dolor, sino de miedo a la oscuridad. «Sácame de aquí, Elena, y te pagaré el doble, lo que quieras», suplicó, pataleando. Elena miró hacia abajo. Podía dejarlo allí. Podía cortar la cuerda y dejar que el agua, al subir, lo obligara a aprender la lección. Pero número. La venganza también encadena. En cambio, le lanzó un trozo de cuerda. «Súbete solo, y cuando salgas, te vas. Cuentas hasta 100 y te vas. Si te veo de nuevo cerca del agua, te juro que no vuelvo a tirar cuerda». Ocampo, jadeando, se aferró, subió con torpeza. Cuando sus manos tocaron la tierra firme, Elena le pisó el pecho con la bota. «El papel dice nuestro nombre, pero el agua no entiende de firmas. La compartiremos con quien la necesite. Tú podrás beber, pero no mandar. Te vas». Ocampo la miró con rabia y una vergüenza que no sabía cómo tragar. Se levantó tambaleante. Clavo Cruzado, aturdido, se puso en pie. Cara de Gato, sin rifle, miró alrededor, midiendo opciones. Elena alzó la escopeta, no para disparar, sino como símbolo. Tomás, sangrando, se plantó al lado. Julián, pese a todo, apuntó con su pistola descargada, solo para aparentar. Mateo y Alma, juntos, sostenían el pañuelo como una bandera. «Fuera», dijo Elena. El silencio se alargó. Luego, la realidad cayó sobre los intrusos como una manta húmeda. Sin agua controlada, sin armas en buen estado, sin ventaja, no tenían más que retirarse. Ocampo escupió al suelo y caminó hacia su caballo. Cara de Gato se arrastró tras él, murmurando amenazas. Clavo Cruzado, con la cadera dolorida, siguió sin mirar atrás. Las sombras se alejaron, tragadas por la noche. Elena bajó la escopeta y dejó que sus manos temblaran. Corrió hacia Tomás. «¿Puedes moverte?» «Me duele como si me hubieran metido fuego en el hombro», gruñó. «Pero viviré». Alma soltó el pañuelo por primera vez para abrazarlo. Mateo miró a Elena. «¿Ganamos?» Elena soltó una carcajada cargada de agotamiento. «Hoy sí. Mañana veremos». Julián se dejó caer, extenuado. «El agua ya está abierta. Mañana al amanecer
El valle verá la corriente. No podrán ocultarlo. Elena lo miró, y por primera vez desde que lo encontró, le sonrió de veras. Gracias por no morir. Gracias por no dejarme hacerlo, replicó él, con una sonrisa torcida. Pasaron la noche junto al pozo, con fuego bajo, sin humo, y turnándose para vigilar. Al alba, la acequia antigua comenzó a llenarse. El agua corrió por la pendiente, hacia la cañada, ondeando como una cinta plateada. Los primeros campesinos que salían con sus bestias la vieron y se acercaron, desconfiados primero, luego, emocionados. Gritos de sorpresa, risas, llanto. El rumor corrió más rápido que los caballos de Ocampo. Gaitán llegó más tarde, con sus zapatos limpios salpicados de barro. Vio el agua correr libre y supo que su negocio se había evaporado. Intentó hablar, pero la gente del pueblo, sedienta y cansada de sus cuentas, lo rodeó. No lo golpearon, lo empujaron, lo señalaron, lo echaron con palabras que pesaban más que piedras. El castigo social es lento y despiadado. Gaitán tuvo que abandonar el valle con su reputación hecha trizas. Ocampo guardó silencio durante días. No podía luchar contra el pueblo entero. Se recluyó en su hacienda, rodeado de paredes que no podían beber agua por él. Cara de Gato desapareció. Dicen que lo vieron vendiendo su talento de rastreador en otra región. Clavo Cruzado volvió a herrar caballos, con una cadera que le recordaría siempre que hay raíces más duras que su propia voluntad. Elena, con ayuda de Tomás y Julián, organizó la distribución del agua. Hicieron surcos hacia las parcelas de los vecinos. Instalaron turnos para que nadie abusara. El título quedó guardado, sí, pero no como arma de negociación, sino como memoria. Alma y Mateo aprendieron a leerlo, a entender que el valor de un papel está en lo que decide quien lo sostiene. Una tarde, mientras el sol se escondía y el aire olía a barro fresco, Julián se acercó a Elena. «Me iré pronto», dijo. «He cumplido lo que Sara me pidió, y mi presencia atrae fantasmas». Elena lo miró largo rato. «Puedes quedarte. No tengo más familia que estos niños, y tú has demostrado ser más hermano que muchos». Julián negó con la cabeza. «No sé vivir quieto, pero volveré cada tanto. Y si alguna vez me necesitas, pitaste mi nombre al viento». Elena le apretó la mano. No hubo más palabras. Él se marchó antes de que los niños despertaran, dejando una nota sencilla. «Beban con calma. No gasten el agua en recuerdos tristes». Tomás sanó despacio. El hombro le dolía con cada cambio de clima. La gente del pueblo, que lo había visto aliado a Gaitán, lo miró con recelo al principio. Pero él trabajó doble. Se ofreció a reparar acequias, a cargar baldes para las viudas, a enseñar a los niños a montar. Redención es un camino, no una palabra. Elena se lo permitió, pero no olvidó. No por rencor, sino por prudencia. A veces, confiar exige dejar un ojo abierto. Alma floreció como florecen las flores tras una tormenta. Comenzó a escribir en un cuaderno sus memorias, las de su madre que nunca conoció, las de su tía que la salvó, las del hombre que la cuidó aún sin sangre. Mateo creció con la determinación entre los dientes. Soñaba con construir un molino para llevar el agua más lejos, para que ni siquiera el verano más cruel les volviera a arrancar el sueño. Una noche, cuando la luna volvió a ser un hilo en el cielo, Elena se sentó junto al brocal del pozo renacido. Metió la mano en el agua fría y cerró los ojos. Sintió que, por primera vez en años, el silencio no pesaba. Allí, en el reflejo, creyó ver el rostro de Sara sonriendo, no desde un más allá, sino desde el espejo del agua que ahora pertenecía a todos. No hubo juicios ni sentencias escritas. Hubo miradas que se desviaron, manos que aprendieron a pedir permiso, espaldas que se enderezaron sin necesidad de un juez. El pueblo supo quién había traído el agua y quién había querido arrebatársela. Cada uno cargó su historia a su manera. Elena colgó la medalla completa, las dos mitades unidas, sobre la puerta de la hacienda. No como adorno, sino como recordatorio de que las cosas rotas pueden convertirse en brújula. Bajo ese símbolo, los niños cruzaban cada día, creciendo bajo el mismo sol que un día los había quemado de hambre. Ahora,
El sol solo secaba el sudor de su trabajo. Con el paso de los meses, la acequia se volvió un pequeño río. Los campos reverdecieron. La soledad dejó de ser un nombre triste para convertirse en un refugio. La gente comenzó a llamarla Las Solares, en honor a ese sol que ya no quemaba, sino que alimentaba. Ocampo murió años después, viejo y solo, mirando desde su ventana el brillo del agua que corría libre. Algunos dicen que se arrepintió, otros que hasta el final masculló rencores. Gaitán nunca volvió. Tomás envejeció en la hacienda, jugando con los hijos de Alma y Mateo, que crecieron bajo las historias de una tía que enfrentó a hombres armados con una escopeta y un corazón más duro que la piedra del pozo. Elena vivió lo suficiente para ver todo eso, y cuando sintió que sus fuerzas comenzaban a irse, reunió a los suyos bajo el algarrobo, que aunque muerto, ya no parecía triste, y les contó una vez más cómo un pañuelo cosido con un águila cambió sus destinos. «No olviden», les dijo, «lo que se hereda no es solo un papel, es la decisión de qué hacemos con él. Pueden guardarlo en un cajón y dejar que el agua se pudra, o pueden abrirlo y dejar que corra, aunque eso les cueste dormir noches enteras. Elijan siempre lo segundo. Vale más el cansancio por hacer lo correcto que el descanso comprado con la sed de otros». Al terminar, el viento sopló entre las ramas, como un aplauso. Elena sonrió, cerró los ojos un instante y supo que, al fin, la soledad había terminado. No porque el mundo dejara de ser duro, sino porque ya no lo enfrentarían con la garganta seca y el corazón vacío. Y así, en un valle donde el polvo había sido rey, el agua se volvió reina. No hubo coronas, ni decretos. Hubo manos sucias de tierra y caras mojadas de lágrimas. Y en el centro de todo, una mujer de sombrero con pluma blanca, dos niños con hambre de futuro y un pozo que, al abrirse, cambió la manera en que todos se llamaban entre sí. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.